Hola, queridos oyentes. Están en el canal Confesiones del Destino. Hoy les leeré una historia sobre cómo un solo instante puede cambiar una vida por completo. Una historia de traición y perdón, de mentiras y verdades, y de hijos que pagan por los errores de sus padres. Pónganse cómodos. Empezamos. Santiago Hernández nunca había creído en el destino. Creía en el cálculo, en el análisis frío, en las decisiones precisas. A sus 42 años, había construido una empresa, amasado una fortuna, se había casado con una mujer de buena familia y había criado un hijo. Todo estaba en orden. Todo iba según el plan. Aquella tarde de octubre, regresaba de unas negociaciones. El trato se había caído. Los socios cambiaron de opinión en el último momento. Santiago estaba irritado, pero no decepcionado. Sabía que al día siguiente lo llamarían ellos. Siempre lo hacían. El chofer lo dejó a una cuadra de su casa. A Santiago le gustaba caminar un poco antes de dormir para despejar la mente. La calle estaba tranquila. Las farolas brillaban con una luz tenue. Los escasos transeúntes se apresuraban a sus asuntos. Una tarde normal. Nada especial. Y entonces la vio. Una niña de unos 7 años estaba de pie en el borde de la acera, mirando a lo lejos. Cabello claro, un abrigo rojo, una pequeña mochila en la espalda. Miraba algo en el lado opuesto de la calle. Quizás el escaparate de una juguetería, quizás un gato callejero. Santiago la notó de reojo y siguió caminando. No era su hija, no era su problema. Seguramente sus padres estaban cerca. Pero algo lo hizo voltear. La niña dio un paso hacia la calle. Una camioneta negra salió de la curva a toda velocidad. Demasiado rápido para una calle así. El conductor no vio a la niña. La niña no vio el vehículo. Santiago no pensó. Por primera vez en su vida, no pensó en absoluto. Se lanzó hacia adelante. El tiempo se estiró como una liga. Vio los ojos sorprendidos de la niña, enormes, grises, de una forma imposiblemente familiar. Vio el parachoques acercándose. Sintió sus manos tocar los hombros de la pequeña, como la empujaba con fuerza, demasiada fuerza. Pero de otro modo no llegaría a tiempo. La niña cayó sobre la acera, y entonces el mundo explotó en un estallido de dolor. El impacto fue en el costado. La camioneta lo levantó por los aires, lo hizo girar. Escuchó el chirrido de los frenos, el grito de alguien, el sonido de cristales rotos. El asfalto lo recibió con dureza, sin piedad. Lo último que recordó fue un pequeño abrigo rojo y unas manos que se extendían hacia él. Luego, la oscuridad. Recuperaba la conciencia a intervalos. Un techo blanco, olor a medicamentos, voces lejanas, ininteligibles. Un dolor sordo, punzante, por todas partes. Costillas rotas. Conmoción cerebral. Suerte de estar vivo. Suerte. Santiago quiso esbozar una sonrisa, pero no pudo. Los labios no le obedecían. Luego, de nuevo, la oscuridad. Cuando finalmente despertó de verdad, fuera era de día. Una mañana gris, de otoño, normal. La habitación era privada. Al parecer, su esposa ya se había encargado de todo. El cuerpo le dolía como si lo hubieran pasado por una moledora de carne, pero su mente estaba clara. Intentó moverse y se arrepintió al instante. «Quédese quieto», dijo una voz femenina. Una enfermera mayor, de aspecto severo. Ajustó el suero. Tuvo suerte. Un par de centímetros más y le habría perforado un pulmón. La niña, graznó Santiago. Tenía la garganta seca como una lija. La niña está viva. La enfermera se permitió una leve sonrisa. Se asustó. Se raspó la rodilla. Eso es todo. Usted la salvó. Santiago cerró los ojos. Algo dentro de él se relajó. Ni siquiera se había dado cuenta de lo tenso que estaba. Su esposa vino anoche, continuó la enfermera. Pero usted estaba dormido. Dijo que volvería a la hora de la comida. Y su hijo también llamó. Esposa, hijo, familia. Palabras familiares. Un mundo familiar. Gracias, susurró Santiago. Pasó el día en un estado de somnolencia. Vino su esposa, Isabella, elegante incluso en un cuarto de hospital, con un maquillaje impecable y ojos preocupados. Habló de los médicos, de los mejores especialistas, de que ya había arreglado su traslado a una clínica privada. Santiago le escuchaba a medias, asintiendo, sosteniendo su mano. Su hijo Mateo, de 17 años, en el último año de preparatoria, llamó por videollamada. Dijo que estaba orgulloso de su padre, que se lo contaría a sus amigos, que era increíble salvar a una niña. Increíble. Santiago quiso sonreír de nuevo.
No se sentía como un héroe. Se sentía como un viejo destrozado que tuvo la suerte de no morir. Al atardecer, ya podía sentarse con cuidado, sujetándose el costado. Un médico joven le explicó con seriedad sobre las fracturas, los hematomas y los plazos de recuperación. 6 semanas como mínimo. Sin esfuerzos, sin trabajo. Santiago pensó en el trato fallido y sintió una extraña indiferencia. Por primera vez en muchos años, los negocios le parecían algo lejano, sin importancia. La noche fue difícil. El dolor no lo dejaba dormir. Los analgésicos apenas ayudaban. Santiago yacía en la oscuridad, mirando el techo. Por alguna razón, recordaba una y otra vez los ojos de aquella niña, grises, asustados, familiares. ¿Familiares? ¿De dónde? Desechó el pensamiento. El cansancio, los medicamentos, el estrés. ¿Quién sabe qué cosas podía uno imaginarse? Al día siguiente, cerca del mediodía, llamaron a la puerta. Adelante, dijo Santiago, esperando ver a un médico o una enfermera. La puerta se abrió. En el umbral estaba una mujer de unos 40 años. Quizás un poco más. Cabello oscuro recogido en una sencilla cola de caballo, sin maquillaje, un abrigo gris. En sus manos, un ramo de nardos. Detrás de ella, escondiéndose, estaba la niña del abrigo rojo. La misma niña. Santiago quiso sonreír, decir algo amable, pero las palabras se le atoraron en la garganta, porque reconoció a esa mujer. No de inmediato, no al instante. Los años la habían cambiado, los pómulos más marcados, las arrugas de los ojos más profundas, la mirada más severa. Pero era ella. Era imposible no reconocerla. Sofía Campos. La mujer a la que había abandonado hacía 18 años. La mujer a la que había traicionado. La mujer que creía haber olvidado para siempre. Sofía se quedó en la puerta, y su rostro pasó por una serie de expresiones. Sorpresa. Reconocimiento. Shock. Los nardos en sus manos descendieron lentamente. Lo miró durante un largo rato, en silencio. Había algo en sus ojos que le heló la sangre a Santiago. Sophie, dijo en voz baja, sin apartar la vista de él. Espera en el pasillo. Pero, mamá, espera en el pasillo. Su voz era uniforme, tranquila, demasiado tranquila. La niña, Sophie, le lanzó una mirada curiosa a Santiago y salió. Sofía cerró la puerta, lenta, cuidadosa, casi con delicadeza. El clic de la cerradura sonó como un disparo. Se volvió hacia él, dejó las flores en la mesita de noche y se sentó en la silla junto a la cama. Todo en silencio, todo sin dejar de mirarlo a los ojos. Hola, Santiago, dijo finalmente. Cuánto tiempo sin vernos. Su voz era como el hielo, como el acero, como una sentencia. Y Santiago comprendió que su pasado había venido a buscarlo. El silencio en la habitación se volvió tangible, denso. Santiago sentía como su corazón golpeaba contra sus costillas rotas, causándole un nuevo dolor. Pero ese dolor no era nada comparado con el que surgía desde dentro. Sofía. Había pensado en ella a veces, al principio, con frecuencia, luego cada vez menos, hasta casi nunca. Se había convertido en un recuerdo, una sombra, algo de otra vida. Juventud, estupidez, errores. Pero ahora estaba allí, sentada frente a él, viva, real, envejecida, y lo miraba como si pudiera ver a través de él. Sofía, empezó él, pero ella levantó una mano. No, todavía no. Se reclinó en el respaldo de la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Su mirada recorrió el suero, el brazo enyesado, las vendas en su cabeza. Vaya que te dieron duro, constató, sin especial compasión. El doctor dijo que tuve suerte. Suerte, repitió Santiago como un eco. Salvaste a mi hija. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. No sabía que era Novi, Santiago tartamudeó, dándose cuenta de lo patético que sonaba. Simplemente vi a una niña en la calle y me lancé. Sí. Sofía guardó silencio. Algo en su rostro tembló por un instante, casi imperceptiblemente. Luego volvió a ser de piedra. Qué irónico, ¿verdad? Sonrió, pero no había alegría en su sonrisa. De toda la gente en esta ciudad, de todas las calles, de todos los cruces precisamente tú. No sabía que vivías aquí, dijo Santiago. Creí que te habías ido para siempre. Me fui, y luego volví. Así es la vida. Te da vueltas. De nuevo. El silencio. Afuera se oían voces. Pasos. El ajetreo normal de un hospital. El mundo seguía girando. Pero en esa habitación,
El tiempo se había detenido. ¿A qué viniste?, preguntó Santiago por fin. ¿A dar las gracias? Sofía se encogió de hombros. Salvaste a Sophie. Eso significa mucho. Tenía que venir. No me debes nada. Sí, te debo. Su voz se endureció. Yo siempre pago mis deudas. Santiago. A diferencia de otros. El golpe dio en el blanco. Santiago sintió que le ardían las mejillas. Sofía. Hace 18 años. 18 años, lo interrumpió. 18 años. Santiago. ¿Siquiera recuerdas cómo fue? Él recordaba. Claro que recordaba. Tenían 21 años. Se conocieron en una fiesta de amigos en común. Él era un empresario novato con grandes ambiciones y los bolsillos vacíos. Ella, una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, que escribía poesía y creía en el amor. Una historia cliché, de esas que hay miles, pero para ellos era especial. 3 años. 3 años estuvieron juntos, inseparables, locos, felices. Él trabajaba 18 horas al día construyendo su primera empresa, soñando con ser millonario. Ella lo esperaba por las noches, le servía cenas recalentadas y corregía sus cartas para los inversionistas. Creía en él más que él mismo. Planeaban casarse. Ella le mostraba vestidos en las revistas. Él ahorraba para el anillo. Todo estaba decidido. Todo estaba bien. Y entonces apareció Isabella, la hija de un político importante, hermosa, fría y con las conexiones adecuadas. Su padre podía abrir puertas que Santiago no habría podido abrir por sí solo ni en 10 años. Una conversación, y los inversionistas hicieron fila. Una insinuación, y los competidores se retiraron. Santiago se decía a sí mismo que era solo por negocios, un contacto útil, nada personal. Pero Isabella lo miraba de cierta manera, y él no apartaba la vista. El romance comenzó casi por casualidad, una cena, otra cena, una llamada tarde en la noche, un encuentro en un hotel. Se decía que era temporal, que no significaba nada, que amaba a Sofía. Se mintió a sí mismo durante 3 meses. Y entonces Isabella le dijo que estaba embarazada, y su padre, un hombre imponente y autoritario de ojos gélidos, invitó a Santiago a platicar. No lo amenazó, no. Simplemente le explicó cómo estaban las cosas, cómo estarían si tomaba la decisión correcta y cómo, si tomaba la incorrecta. Santiago recordaba esa noche. Llegó a casa, a su pequeño departamento rentado que olía a libros viejos y al perfume de ella. Sofía lo esperaba en la cocina, calentando un té, sonriendo. Y él se lo dijo todo. No, no todo. No le habló de Isabella, ni del bebé, ni del trato con su padre. Le dijo que había dejado de amarla, que todo había terminado, que era mejor que se fuera. Sofía no lloró. No gritó. Simplemente lo miró durante un largo rato, en silencio. Y luego dijo, mientes. No miento. Mientes. Te conozco mejor que tú mismo. ¿Qué pasó? Dímelo. Pero él no se lo dijo. Fue un cobarde entonces. Siempre. Simplemente se fue. Empacó sus cosas y se fue. 2 meses después. Se casó con Isabella. 7 meses después. Nació Mateo. Sofía desapareció. Los amigos en común decían que se había mudado a otra ciudad. Luego dejaron de hablar de ella por completo. Se convirtió en un fantasma. Y Santiago se convenció de que así era mejor. Para todos. Era joven, dijo ahora. Consciente de lo patético que sonaba. Fui un estúpido. Fuiste un cobarde, atajó Sofía. Y un vendido. Llamemos a las cosas por su nombre. Santiago no discutió. Ella tenía razón. Intenté buscarte, continuó ella, y su voz tembló. Después de que te fuiste. Intenté entender qué había pasado. Y entonces me enteré. Los periódicos publicaron sobre tu boda. Una ceremonia hermosa, invitados importantes, un novio feliz. ¿Sabes qué fue lo más difícil, Sofía? Se inclinó hacia adelante, y algo peligroso brilló en sus ojos. No que me dejaras, no que te casaras con otra. Fue que ni siquiera te despediste como una persona. Simplemente desapareciste, como si 3 años no hubieran existido, como si yo no hubiera sido nadie. No fuiste nadie. Entonces, ¿por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué lo hiciste? Santiago cerró los ojos. La verdad pugnaba por salir después de tantos años. Era como un absceso a punto de reventar. Su padre, empezó. La puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Isabella, con un abrigo impecable, un peinado perfecto y un ramo de rosas. Su mirada saltó de su marido a la mujer desconocida y de vuelta. Mi amor. Su voz era dulce, pero Santiago percibió un hielo oculto. ¿Tienes visita?
Sofía se levantó. Su rostro se volvió de piedra de nuevo. Impenetrable. Ya me iba, dijo con calma. Solo vine a agradecerle. Su esposo salvó a mi hija. Sí, he oído. Isabella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Un acto heroico. Santiago siempre ha sido tan noble. Algo en su tono hizo que Santiago se tensara. Ella lo sabía, o al menos lo sospechaba. Sofía pasó a su lado hacia la puerta, y por un instante las dos mujeres estuvieron una junto a la otra, tan cerca que podrían haberse tocado. El contraste era sorprendente. Isabella, impecable, elegante, segura. Sofía, cansada, sencilla, pero con una especie de fuerza interior. Que se mejore, dijo Sofía. Con permiso. Salió. La puerta se cerró. Isabella se volvió hacia su marido. Su sonrisa se hizo más amplia, más peligrosa. Interesante, dijo arrastrando las palabras. Muy interesante. En el pasillo, Sofía esperaba a su mamá, balanceando los pies en una silla de plástico. Cuando Sofía salió, la niña se levantó de un salto. ¿Y bien? ¿Le diste las gracias al señor? Sí, se las di. Sofía tomó la mano de su hija. Vámonos a casa. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Te sientes mal? No, mi sol. Todo está bien. Caminaron por el pasillo del hospital, madre e hija. Sofía apretaba con fuerza la pequeña mano y pensaba en lo que había sucedido. En lo pequeño que era el mundo, en que algunas heridas nunca sanan del todo. Durante 18 años había construido una nueva vida. Se había casado, sin éxito. Se había divorciado. Se había vuelto a casar. Tuvo una hija, se divorció de nuevo. Trabajó, luchó, sobrevivió. Y ahora, él, como un fantasma del pasado, era el salvador de su hija. El destino le jugaba una broma cruel. Pero Sofía tenía algo que Santiago no sabía. Un secreto que había guardado todos esos años. Un secreto que podría destruir su vida perfecta. Y ahora, no sabía qué hacer con él. Isabella no hizo preguntas. Eso fue lo peor. Se sentó junto a la cama de su marido, hojeando una revista, hablando de trivialidades, del clima, de la remodelación de la casa de campo, de la próxima graduación de Mateo. Su voz era tranquila, amable, completamente normal. Pero Santiago conocía a su esposa desde hacía 18 años. Veía la tensión en sus hombros, como su mirada se detenía en la puerta un poco más de lo habitual, como sus dedos apretaban las páginas con demasiada fuerza. Estaba esperando, acechando, como un gato frente a la madriguera de un ratón. ¿Necesitas que te traiga algo? Preguntó ella finalmente, levantándose. Vendré mañana por la mañana. No, gracias. Tengo todo. Isabella se inclinó y lo besó en la frente. Un gesto habitual, casi automático, pero justo en la puerta. Se dio la vuelta. Santiago. Su voz se volvió más suave, más peligrosa. Esa mujer, ¿la conoces? Ahí estaba. Santiago sintió que todo se le encogía por dentro. ¿Por qué preguntas? Solo me pareció. Algo en sus ojos. Cuando te miraba, Isabella sonrió. Seguramente fue mi imaginación. Salió. Sus tacones resonaron en el pasillo, un sonido nítido. Seguro. Como siempre. Santiago se dejó caer sobre la almohada y cerró los ojos. No, no había sido su imaginación. La tormenta apenas comenzaba. Isabella subió a su coche y no arrancó el motor durante un largo rato. Se quedó sentada, mirando el gris edificio del hospital. Pensaba. Había reconocido a esa mujer. No al instante, no a primera vista. Los años cambian a las personas, pero su memoria, servicial, le trajo una vieja fotografía que había encontrado por casualidad hacía muchos años en las cosas de su marido. Una joven de cabello oscuro y ojos risueños. Al reverso, una inscripción desvaída, Sofía. Verano. En aquel entonces. Isabella no dijo nada. El pasado es el pasado. Todos tienen esqueletos en el armario. Pero ahora ese pasado había aparecido con un ramo de nardos y una hija pequeña. Isabella sacó su teléfono y marcó un número. Bueno, la voz al otro lado era ronca, malhumorada. ¿Quién habla? Hola, papá. Necesito tu ayuda. Una pausa. Luego, un suspiro pesado. ¿Qué pasó? Todavía nada. Pero necesito información sobre una persona. Es urgente. Sofía no durmió en toda la noche. Yacía en la oscuridad, escuchando la suave respiración de Sophie en la habitación de al lado y pensando en el pasado que no la soltaba. En el presente que de repente se había vuelto tan complicado. Y en el futuro que la aterraba. Santiago.
Creía haberlo olvidado. Creía que todo se había consumido, enfriado, convertido en cenizas. 18 años es mucho tiempo, una vida entera. Pero cuando lo vio en esa cama de hospital, destrozado, indefenso, envejecido, algo dentro de ella se removió. No era amor, no. Era otra cosa. Algo oscuro y amargo, parecido a un resentimiento antiguo y al miedo. Tenía miedo de que él se enterara, de que la verdad saliera a la luz después de tantos años, de que todo lo que había ocultado con tanto esmero se derrumbara en un instante. Sofía se sentó en la cama y encendió la lámpara de noche. Con la luz tenue, la habitación parecía ajena, desconocida, aunque llevaba viviendo allí 3 años, desde que había regresado. ¿Regresado? ¿Para qué había regresado? Se decía que por el trabajo, un buen puesto, un salario decente, oportunidades para Sophie, todo lógico, todo correcto, pero en el fondo de su alma, sabía la verdad. Había regresado porque él estaba aquí, porque quería verlo, demostrarle que había sobrevivido, vengarse. Sofía se levantó y fue hacia la cómoda. Abrió el cajón inferior y sacó una vieja caja de madera. Dentro había cartas amarillentas, gastadas, nunca enviadas. Las había escrito durante los primeros años después de la ruptura. Las escribía y no las enviaba. Y también había una fotografía. Un joven de unos 16 años. Cabello oscuro. Ojos grises. Una barbilla terca. Se parecía tanto a Santiago que a Sofía todavía se le encogía el corazón cada vez que miraba esa foto. Alejandro. Su hijo. El hijo del que Santiago nunca supo. Se había quedado embarazada un mes antes de que él la dejara. En ese momento no lo sabía. Se enteró después de esa terrible conversación en la cocina, después de que él se fuera, después de ver la foto de su boda en el periódico. 2 líneas en la prueba. Una nueva vida dentro de ella, del hombre que la había traicionado por otra mujer. Sofía recordaba ese día. Recordaba estar sentada en el suelo del baño, mirando la prueba, incapaz de llorar. Se le habían acabado las lágrimas. Solo quedaba el vacío. Podría habérselo dicho, podría haberlo llamado, escrito, ido a su oficina. Él tenía derecho a saber, pero recordaba sus ojos en esa última noche. Fríos, distantes, ajenos. Los ojos de un hombre que ya había tomado una decisión, que había elegido el dinero, las conexiones, la carrera. No a ella. Y decidió que él no se enteraría. Nunca. Se fue. Tuvo a Alejandro sola, en una pequeña ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Trabajó, sobrevivió, crió a su hijo. Fue difícil, insoportablemente difícil. El dinero no alcanzaba, no tenía a nadie que la ayudara. Sus padres habían muerto antes de que conociera a Santiago. No tenía hermanos. Pero salió adelante. Alejandro creció siendo un niño inteligente, curioso, terco, igual que su padre. Sofía lo miraba y veía a Santiago en cada gesto, en cada giro de cabeza, en esos ojos grises que miraban al mundo con desafío. Nunca le contó la verdad a su hijo. Le dijo que su padre había muerto antes de que él naciera. Un accidente. Alejandro no preguntaba detalles. Quizás sentía que su madre no quería hablar de ello. Luego vino el primer matrimonio, fallido, corto, doloroso. Sofía se casó con Sergio cuando Alejandro tenía 5 años. Pensó que su hijo necesitaba un padre. Pensó que ella misma merecía una segunda oportunidad. Pero Sergio bebía. Al principio, poco, en las fiestas. Luego, todos los días. Después empezó a levantarle la mano. Sofía se fue 2 años después. Tomó a Alejandro y se fue una noche, con una sola maleta, mientras su marido dormía la borrachera. El segundo matrimonio fue mejor. Andrés era tranquilo, confiable, trabajador. Aceptó a Alejandro como si fuera suyo, nunca levantó la voz, no bebía. Con él se sentía en paz, demasiada paz. Sofía no lo amaba. Lo respetaba, lo apreciaba, le estaba agradecida, pero no lo amaba. Y Andrés lo sentía. Sophie nació cuando Alejandro tenía 10 años. Un pequeño milagro, un regalo inesperado. Sofía pensó que una hija consolidaría su matrimonio. Se equivocó. 3 años después, Andrés se fue. No con otra mujer, simplemente se fue. Dijo que estaba cansado de vivir con un fantasma, que Sofía nunca había estado realmente con él, que él merecía algo más. Tenía razón. Ahora Alejandro tenía 17 años. Casi 18. Cumplía años en 2 meses. Estudiaba en otra ciudad, en un buen liceo. Sofía había ahorrado cada centavo para darle la mejor educación. Venía en vacaciones, llamaba cada semana. No sabía que su verdadero padre estaba vivo.
No sabía que ese padre era un empresario exitoso, casado con otra mujer, criando a otro hijo. Un hijo que era de su misma edad. Sofía guardó la fotografía en la caja y cerró la tapa. Le temblaban las manos. ¿Y ahora qué? Santiago había salvado a Sophie. Arriesgó su vida por su hija. ¿Significaba algo? ¿Cambiaba algo? No, no cambiaba nada. Él seguía siendo el hombre que la traicionó, que eligió el dinero y las conexiones, que ni siquiera se despidió como era debido. Pero ahora sus caminos se habían cruzado de nuevo, y Sofía sabía que esto no terminaría con un simple gracias y adiós. El destino no funciona así. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el amanecer se teñía de gris, un día frío, de otoño, nublado. Abajo, la ciudad despertaba. Sofía tomó una decisión. Alejandro llegaba la próxima semana por las vacaciones de otoño. Y quizás, solo quizás, era hora de contarle la verdad. Toda la verdad. Mateo odiaba los hospitales. Ese olor, una mezcla de cloro, medicamentos y algo más, sutil, le provocaba náuseas desde niño. Pero su padre le pidió que fuera, y Mateo fue. Tomó un taxi después de la escuela, ignoró los mensajes de sus amigos, canceló el entrenamiento. Su padre rara vez pedía algo. Normalmente, solo daba órdenes y todos obedecían. En la habitación había silencio. Santiago estaba sentado en la cama, apoyado en las almohadas. Se veía fatal, pálido, demacrado, con moretones en la cara. Pero sus ojos estaban claros. Atentos. Siéntate, dijo, señalando la silla. Mateo se sentó. Esperó. ¿Cómo va la escuela? Bien. Mañana tengo examen de cálculo. ¿Estás listo? Sí. Una pausa. Mateo sentía que su padre quería decir algo importante, pero no sabía cómo empezar. Era extraño. Su padre siempre sabía qué decir. Mateo, Santiago se frotó el puente de la nariz. Quiero que sepas algo sobre el pasado. ¿Qué pasado? El mío. Antes de casarme con tu madre. Mateo frunció el ceño. Su padre nunca hablaba del pasado. Jamás. Como si su vida hubiera comenzado el día de su boda. ¿Por qué? Porque Santiago guardó silencio. Luego miró a su hijo a los ojos. Porque a veces el pasado regresa. Y quiero que escuches la verdad de mi boca, no de la de alguien más. Isabella estaba sentada en el despacho de su padre, escuchando. El viejo hablaba lentamente. Le costaba trabajo, los años y las enfermedades le pasaban factura. Pero su voz seguía siendo autoritaria, sin admitir réplicas. Sofía Campos. Puso una delgada carpeta sobre el escritorio. 42 años. 2 divorcios. Trabaja como editora en una editorial. Vive aquí desde hace 3 años. Eso ya lo sé, dijo Isabella, tamborileando impacientemente con las uñas sobre la mesa. ¿Qué más? 2 hijos. Una niña de 7 años, ya el segundo marido. Y un hijo de 17 años. Alejandro. Isabella se quedó helada. Un escalofrío le recorrió la espalda. 17. Sí. Nació 6 meses después de que tu marido se casara contigo. El mundo se tambaleó. Isabella se aferró a los reposabrazos del sillón, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. 6 meses. Eso significaba. El padre del chico no está registrado, continuó el anciano, sin notar, o fingiendo no notar, la reacción de su hija. En el acta de nacimiento hay un guión. ¿Dónde está ahora? ¿Ese Alejandro? Estudia en un liceo. Viene a ver a su madre en vacaciones. El viejo hizo una pausa. Las próximas vacaciones empiezan en 3 días. Isabella se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el cielo se oscurecía. Pesado, hinchado de lluvia. 17 años. La misma edad que Mateo. Nacido casi inmediatamente después de la boda. ¿Coincidencia? Posible. Pero Isabella no creía en las coincidencias. Necesito una foto de ese muchacho, dijo, sin darse la vuelta. Ya la tengo. Se giró. Su padre le tendió una imagen, impresa en papel normal, no muy nítida. Un adolescente con uniforme escolar, cabello oscuro, ojos grises, una familiar barbilla terca. Isabella sintió que todo dentro de ella se rompía. Esa cara, la veía todos los días. En el espejo, en los álbumes de fotos familiares, en los retratos del salón. Era la cara de su marido. El autobús llegó a las 7 de la mañana. Alejandro saltó al andén, se echó la mochila al hombro y miró a su alrededor. Su madre había prometido recogerlo, pero no la veía por ninguna parte. Probablemente el tráfico.
¿O se quedó dormida? Sophie lo llamó ayer, quejándose de tos. Sacó el teléfono para llamar a su mamá y entonces la vio. Estaba de pie junto a la entrada de la estación, pequeña, cansada, con el mismo abrigo gris que llevaba usando desde hacía 3 años. «Mamá». Ella se giró y sonrió, pero de una manera extraña, tensa. Lo abrazó con fuerza, demasiada fuerza. «¿Cómo te fue en el viaje?» «Bien. Hasta dormí un poco». Alejandro se apartó y la miró con atención. «¿Qué te pasa? ¿Sucedió algo?» «No». «Bueno». «Sí», Sofía vaciló. «Hablemos en casa». «De acuerdo». Durante todo el camino, ella permaneció en silencio. Alejandro miraba por la ventana del autobús la ciudad gris y otoñal, pensando que su madre claramente ocultaba algo. La conocía lo suficientemente bien como para sentir esas cosas. En casa, Sophie se le echó al cuello, febril, mocosa, feliz. «Alex, llegaste. Hola, enana. ¿Cómo va esa tos?» «Ya mejor. Mamá me dio mermelada de frambuesa y me dejó ver caricaturas». Alejandro levantó a su hermana en brazos y le dio vueltas. Ella chillaba de alegría. Sofía los miraba desde el umbral de la cocina, y había algo extraño en sus ojos. Una mezcla de ternura y dolor. «Sophie, ve a jugar», dijo finalmente. «Necesito hablar con Alejandro». «¿De qué?» «De cosas de grandes». Sophie hizo un puchero, pero obedeció. Corrió a su cuarto, cerrando la puerta de un portazo. Alejandro se sentó a la mesa de la cocina. Sofía se sentó frente a él. Entre ellos había una taza de té frío. Claramente, lo había estado esperando desde hacía mucho. «Mamá, ¿qué está pasando?» Alejandro le tomó la mano. Sus dedos estaban helados. «Tengo que contarte algo sobre tu padre». Él se sobresaltó. Su padre era un tema prohibido. Siempre. Su madre solo decía una cosa: murió antes de que nacieras. Un accidente. Y eso era todo. «¿Qué hay de él?» Sofía cerró los ojos. «No murió. Está vivo». El mundo se detuvo. Alejandro miró a su madre, incapaz de creer lo que oía. «Vivo. Todos estos años. 17 años. Le había dicho que estaba muerto. Y estaba vivo». «¿Cómo?» La voz no le obedecía. ¿Me mentiste?» «Sí». Sofía no desvió la mirada. «Te mentí todos estos años». «¿Por qué?» «Porque me abandonó por otra mujer. Una rica, con las conexiones adecuadas. Se fue. Y una semana después me enteré de que estaba embarazada». La voz de Sofía tembló. «Él ni siquiera sabía de ti». «No se lo dije. No quise». «No quisiste». Alejandro retiró su mano bruscamente. «Decidiste por mí». «Por los dos». Era joven. Estaba dolida. Destrozada. Lo odiaba. Alejandro. Y no quería que tú. ¿Que yo qué? ¿Supiera que tenía un padre? ¿Que vivía en algún lugar mientras yo crecía sin él? No merecía conocerte», susurró Sofía. «No en ese entonces». «¿Y ahora?» Ella guardó silencio. «¿Quién es?» Su voz se volvió dura. «Ajena». «¿Cómo se llama?» «Santiago». «Santiago Hernández». Él salvó a Sophie, la semana pasada. Se arrojó frente a un coche para quitarla del camino. Alejandro se levantó tan bruscamente que la silla se volcó. «Él salvó a Sophie, ¿y me lo dices apenas ahora?» No sabía cómo. «¿Dónde está?» «Alejandro». «Espera. ¿Dónde está ahora?» Sofía miró a su hijo. A ese hombre casi adulto con ojos de niño herido. Y comprendió que había perdido el control de la situación. De su propia vida. De todo. «En el hospital», dijo finalmente. «El Hospital General. 3er piso. Habitación 12». Alejandro tomó su chamarra y salió, dando un portazo. Sofía se quedó sentada a la mesa. El té se había enfriado hacía mucho. Afuera empezaba a llover. Sabía que esto era solo el comienzo. 3 días después, Alejandro caminaba por el pasillo del hospital, y su corazón latía tan fuerte que parecía que todos a su alrededor podían oírlo. Habitación 12, 3er piso. Por aquí. No sabía qué iba a decir. No sabía qué quería. Golpear a ese hombre, abrazarlo, simplemente mirarlo a los ojos. 17 años. Toda su vida sin un padre, sin respuestas, sin verdad. Y ahora, así, por casualidad. Absurdo. El hombre que abandonó a su madre salvó a su hermana. El destino era un burlón. Habitación 12. Aquí era. Alejandro se detuvo frente a la puerta. Su mano se quedó suspendida en el pomo. Oyó voces dentro. Una masculina. Y otra. Más joven. Empujó la puerta.
Santiago acababa de terminar su historia. Mateo estaba sentado frente a él, pálido, en silencio, con el rostro impenetrable. Había escuchado todo, sobre Sofía, sobre los 3 años juntos, sobre la traición, sobre el trato con su abuelo. ¿Y nunca intentaste buscarla?, preguntó por fin. No. Santiago negó con la cabeza. Pensé que sería mejor para todos. ¿Mejor?, repitió Mateo con amargura. Abandonaste a una mujer por dinero y conexiones. Te casaste con mi mamá sin amarla. ¿Y pensaste que era lo mejor? Mateo, ¿siquiera la querías? ¿A mamá? Santiago abrió la boca para responder, y en ese momento la puerta se abrió de par en par. En el umbral había un adolescente, cabello oscuro, ojos grises, una familiar barbilla terca. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido todo el camino. Santiago sintió que la sangre se le iba del rostro. Era como mirarse en un espejo. Un espejo que le mostraba a sí mismo 25 años más joven, lleno de ira y esperanza. Usted, la voz del adolescente temblaba. ¿Usted es Santiago Hernández? Sí, soy. Soy Alejandro. Alejandro Campos. El hijo de Sofía. El silencio cayó como una avalancha. Mateo se giró lentamente hacia el desconocido. Luego hacia su padre. Luego, de nuevo, hacia el desconocido. Su mirada iba de uno a otro, comparando, reconociendo, sin poder creerlo. Papá, su voz se volvió ronca. ¿Quién es él? Santiago no podía hablar. Miraba a Alejandro, a esa cara que era su propia cara, y sentía como su mundo se derrumbaba. Un hijo. Tenía un hijo. Otro hijo. Un hijo del que no sabía nada. Un hijo al que abandonó sin siquiera sospechar su existencia. ¿Lo sabías? Alejandro dio un paso adelante. Sus manos se cerraron en puños. ¿Sabías de mí? No, logró decir Santiago. Te lo juro. No, no lo sabía. ¿No lo sabías? Una sonrisa amarga. ¿O no quisiste saber? No sabía que Sofía estaba embarazada. No me lo dijo. Yo me fui. ¿Y ella? Te fuiste, lo interrumpió Alejandro. Esa es la verdad. Te fuiste porque encontraste a alguien mejor. Más rica. Más conveniente. No es tan simple. ¿Y cómo es? Alejandro casi gritaba. ¿Cómo fue? Papá, cuéntame. Cuéntame cómo elegiste entre el amor y el dinero. Cómo decidiste que era más rentable. Oye. Mateo se puso de pie de un salto. No te atrevas a hablarle así a mi padre. Alejandro se volvió hacia él. Se quedaron uno frente al otro. 2 adolescentes. 2 hijos del mismo hombre. Parecidos y diferentes a la vez. ¿A tu padre? Alejandro sonrió con desdén. También es mi padre. Sorpresa. Sí. Mucho gusto. Hermanito. Mateo palideció. Eso no es verdad. Papá, di que no es verdad. Santiago guardó silencio. Miraba a sus hijos. A Mateo, a quien había criado durante 17 años. Y a Alejandro, a quien veía por primera vez en su vida. Y no encontraba las palabras. Es verdad, dijo finalmente. Yo no lo sabía. Pero es verdad. Mateo retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Tú tienes otro hijo? ¿Todo este tiempo? No lo sabía. Pero existe. Mateo señaló a Alejandro. Está aquí parado. Es tu hijo. Y tú, no terminó la frase. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta, casi derribando a Alejandro. Mateo, gritó Santiago, intentando levantarse. Un dolor agudo le atravesó el costado y cayó de nuevo en la cama. Mateo, espera. Pero Mateo ya se había ido. Sus pasos retumbaban en el pasillo. Alejándose. Alejandro se quedó. Estaba de pie en medio de la habitación, respirando pesadamente, mirando al hombre que era su padre. ¿Contento?, preguntó Santiago en voz baja. ¿Conseguiste lo que querías? Quería la verdad. ¿Y qué te parece? Alejandro no respondió. Se acercó, y Santiago vio que le temblaban los labios. La ira en sus ojos se mezclaba con algo más, dolor, esperanza, desesperación. ¿Por qué?, preguntó Alejandro. ¿Por qué la dejaste? Es una larga historia. Tengo tiempo. Santiago cerró los ojos. Estaba tan cansado. Cansado del dolor, de las mentiras, del pasado que no lo soltaba. Siéntate, dijo. Te contaré. Isabella encontró a Mateo en una banca a la entrada del hospital. Estaba sentado, encorvado, con la cara entre las manos. Sus hombros temblaban ligeramente. Cuando ella se acercó, él levantó la cabeza, y ella vio sus ojos rojos.
sus mejillas húmedas. Mamá, su voz se quebró. ¿Tú sabías? Isabella se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. ¿Qué pasó allá adentro? Hay un chico dice que es que papá es su... Mateo no pudo terminar la frase. Lo sé. Mateo levantó la cabeza bruscamente. ¿Lo sabes? Me enteré hace 3 días. Isabella miraba al frente. Se llama Alejandro. Tiene 17 años. Como tú. Y no dijiste nada. Quería investigar primero. Entender si era verdad. ¿Y? ¿Es verdad? Isabella se volvió hacia su hijo. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos ardía algo oscuro. Peligroso. Sí, es verdad. Mateo hundió la cabeza entre las manos. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo todo este tiempo? Él no lo sabía, dijo Isabella. Esa mujer le ocultó al niño. Pero la abandonó. Por ti. Por dinero. Isabella se estremeció. Mateo nunca le había hablado así. Nunca la había mirado con tanta decepción. Mateo, escúchame. No. Se levantó. No quiero escuchar. No quiero. Ustedes dos. Me han mentido toda mi vida. Papá sobre su pasado. Tú sobre esto. Me enteré de Alejandro hace solo 3 días. Pero sabías que papá estuvo con alguien antes que tú. Lo sabías y te callaste. Mateo negó con la cabeza. Pensé que nuestra familia pensé que éramos de verdad. Y resulta que estamos construidos sobre mentiras. Se dio la vuelta y empezó a alejarse. Mateo. Isabella se levantó de un salto. ¿A dónde vas? Con mis amigos. Necesito pensar. Mateo. No se dio la vuelta. Isabella se quedó de pie junto a la banca, viendo a su hijo alejarse. Su mundo perfecto se desmoronaba como un castillo de naipes. Y sabía quién tenía la culpa. Esa misma noche, Isabella estaba en el despacho de su padre. El anciano la miraba desde debajo de sus pobladas cejas. Esperando. ¿Qué piensas hacer? Preguntó finalmente. No lo sé. Isabella entrelazó los dedos. Mateo me odia. Santiago está allí con ese muchacho. Hablando. Conociéndose. Tragó saliva. 18 años. Papá. 18 años construyendo esta familia. Y ahora. Una casualidad. Una niña en la calle. Y todo se va al diablo. ¿Casualidad? El viejo soltó una risita seca. No creo en las casualidades. Esa mujer regresó aquí hace 3 años. ¿Crees que fue porque sí? Isabella levantó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Hice mis averiguaciones. Sofía Campos podría haber conseguido trabajo en cualquier ciudad. Tiene buena reputación, experiencia, pero eligió esta ciudad, donde vive tu marido, donde vives tú. ¿Tú crees que? Creo que no vino porque sí. El anciano se inclinó hacia adelante. Creo que lo planeó. Quizás no el accidente, pero sí el encuentro, la confrontación, la venganza. Isabella guardó silencio. En su cabeza, los pensamientos giraban, uno más aterrador que el otro. Venganza. Esa palabra flotaba en el aire, pesada y venenosa. ¿Qué debo hacer? Preguntó en voz baja. Lo que siempre has hecho. El anciano se reclinó en su sillón. Proteger lo tuyo, tu familia, tu futuro. ¿Cómo? Esa mujer le ocultó un hijo a su padre. 17 años. Eso se puede usar en su contra, legalmente, públicamente, como sea. Hizo una pausa. Y además, su hijo, Alejandro, ahora mismo está vulnerable, enojado con su madre por la mentira. Eso también se puede usar. Isabella miraba a su padre, a ese viejo enfermo que toda su vida le había enseñado una cosa, ganar. A cualquier precio. No quiero una guerra, dijo ella. La guerra ya empezó. Hija. La única pregunta es quién ganará. Santiago habló durante mucho tiempo. 1 hora, quizás más, perdió la noción del tiempo. Lo contó todo, su juventud, sus ambiciones, su miedo a no ser nadie. Sobre Sofía, cómo la amó, cómo temía ese amor, cómo se convencía a sí mismo de que los sentimientos podían esperar para cuando tuviera dinero y estabilidad. Sobre Isabella, sobre su padre, sobre las amenazas que sonaban a propuestas, sobre la elección que no fue una elección. Alejandro escuchaba en silencio. Su rostro era impenetrable. Solo los músculos de su mandíbula se tensaban. No me estoy justificando, concluyó Santiago. Actué como un miserable, un cobarde. Lo sé, pero no sabía de ti. Te lo juro, no lo sabía. ¿Y eso qué cambia? La voz de Alejandro era sorda, apagada. De todos modos la dejaste. Me habrías dejado a mí también si hubiera sabido. No. ¿Cómo puedes saberlo?
Elegiste el dinero. Elegiste la carrera. Elegiste una esposa conveniente con un papá influyente. Alejandro negó con la cabeza. Un hijo de un estudiante pobre no encajaba en ese cuadro. Santiago quiso protestar, pero no pudo, porque en algún lugar en el fondo de su alma, sabía que Alejandro tenía razón. En aquel entonces, hace 18 años, era capaz de cualquier cosa por el éxito, incluso de eso. Quizás, admitió, quizás tengas razón. No sé cómo habría actuado entonces. Pero ¿ahora qué? Ahora quiero arreglarlo todo. Alejandro se rió con amargura. ¿Arreglarlo? 17 años, papá. 17 años. Crecí sin padre. Mi mamá se mataba en 3 trabajos para que yo pudiera estudiar. Vivimos en una vecindad, luego en un cuarto de azotea, luego en un departamento de una recámara. Se inclinó hacia adelante, y mientras tanto, tú vivías en una mansión, conducías coches de lujo, criabas a otro hijo. ¿Cómo piensas arreglar eso? No lo sé, dijo Santiago con honestidad, pero quiero intentarlo. Alejandro se levantó, caminó por la habitación y se detuvo junto a la ventana. Afuera. El día se convertía imperceptiblemente en noche. Mi mamá decía que habías muerto, dijo, sin darse la vuelta. Un accidente. Ni siquiera estaba enojado contigo. No se puede estar enojado con un muerto, pero ahora no sé. Alejandro se giró. Salvaste a Sophie, arriesgaste tu vida por ella. Eso significa algo. No sabía que era tu hermana. Lo sé, pero aún así. Hizo una pausa. Mamá dijo que te lanzaste bajo el coche sin pensarlo. Solo viste a una niña y te lanzaste. Santiago asintió. Quizás no eres un caso perdido del todo. Alejandro esbozó una sonrisa torcida. Quizás no era el perdón, ni siquiera el comienzo del perdón, pero era algo. Sofía no se enteró de la visita de Alejandro al hospital hasta la noche, cuando su hijo regresó a casa. Entró en silencio, sin dar un portazo. Fue extraño. Normalmente, Alejandro irrumpía como un huracán, llenando todo el espacio, pero ahora era diferente, pensativo, distante. ¿Dónde estabas?, preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. Con él. Ella cerró los ojos. Claro, por supuesto, había ido allí. Ella misma le había dado la dirección. Y, hablamos. Alejandro se sentó en el sofá y miró al techo. Me contó su versión. La versión sobre el abuelo de esta Isabella. Sobre las amenazas. Sobre que no tuvo opción. Sofía sintió como una vieja y familiar ira crecía en su interior. No tuvo opción. Siempre hay una opción. Alejandro. Él eligió el dinero y el poder. Esa fue su elección. Quizás. Su hijo se encogió de hombros. Pero de verdad no sabía de mí. Le vi la cara cuando se dio cuenta. Eso no se puede fingir. ¿Y ahora qué? ¿Lo perdonaste? No. Alejandro giró la cabeza y miró a su madre. Pero a ti tampoco te he perdonado. Sofía se estremeció. Me mentiste durante 17 años. Mamá, decías que estaba muerto. Y él vivía en la misma ciudad a la que me trajiste. Su voz se endureció. Regresaste aquí a propósito, ¿verdad? Sí. ¿Para que él se enterara? ¿Para enfrentarnos? No. Regresé por el trabajo. No mientas. Ya basta de mentiras. Se miraron el uno al otro, madre e hijo. Entre ellos había años de mentiras. Años de silencio. Años de cosas no dichas. Está bien. Sofía bajó la cabeza. Está bien. Sí. Quería que se enterara algún día. Quería que te viera, inteligente, guapo, exitoso. Quería que entendiera lo que perdió. Eso se llama venganza. Mamá, quizás, levantó la vista, pero nunca planeé esto. El accidente, Sophie, el hospital. Todo esto es una casualidad. Casualidad, repitió Alejandro. Sabes, ya no sé en qué creer. Se levantó y se fue a su habitación. La puerta se cerró suavemente, sin un golpe. Eso fue peor que cualquier grito. Sofía se quedó sentada en la sala que se oscurecía. En la otra habitación, Sophie veía caricaturas. La música alegre y la risa infantil parecían una burla. ¿Qué había hecho? ¿Qué había provocado con su mentira, su resentimiento, su sed de justicia? Quería proteger a su hijo, quería evitarle el dolor, la decepción, la verdad sobre la clase de cobarde que era su padre, y al final, destruyó su confianza. En ella, en el mundo, en todo. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Bueno, ¿Sofía Campos? Una voz femenina. Fría, formal. Sí. ¿Quién habla?
Me llamo Isabella Hernández. Creo que tenemos que hablar. Se encontraron al día siguiente en un café en el centro de la ciudad. Territorio neutral. Isabella llegó primero. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café que no pensaría beber. Llevaba un traje sastre impecable, maquillaje impecable, una sonrisa impecable. Por dentro, ardía de odio. Sofía apareció 5 minutos después, sin maquillaje, con un suéter sencillo y ojeras. Parecía cansada, agotada, pero se mantenía erguida. Usted quería hablar, dijo, sentándose frente a ella. Vaya al grano. Isabella enarcó una ceja. De acuerdo, quiero que se vaya. ¿Qué? Que se vaya de esta ciudad. Que tome a sus hijos y desaparezca para siempre. Sofía la miró durante varios segundos y luego soltó una risa silenciosa y triste. ¿Habla en serio? Absolutamente. Isabella se inclinó hacia adelante. Usted le ocultó un hijo a su padre durante 17 años. Eso se puede usar en su contra. Legalmente. Públicamente. Como sea. Mi padre conoce a la gente adecuada. ¿Me está amenazando? Le estoy advirtiendo. Isabella sonrió. Tiene una opción. Irse en silencio. Con una compensación. Estoy dispuesta a pagar. O quedarse y perderlo todo. Sofía se reclinó en la silla. Su rostro cambió. El cansancio fue reemplazado por algo duro. Irreconciliable. ¿Sabe? Isabella, dijo lentamente. Hace 18 años yo era una tonta. Joven e ingenua. Creía en el amor. En la honestidad. En la justicia. Su marido me curó de eso. ¿A qué viene todo esto? A que ya no tengo miedo. Sofía se inclinó hacia adelante y sus ojos brillaron. ¿Quiere guerra? Tendrá guerra. Pero piense que perderá usted y que perderé yo. ¿Usted qué perderá? ¿Mi trabajo? Encontraré otro. ¿El departamento? Rentaré uno nuevo. ¿Mi reputación? Sofía sonrió con desdén. No tengo nada que perder, Isabella. Pero usted, hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Usted sí tiene que perder. Estatus, dinero, un marido que, resulta, no se casó con usted por amor. Un hijo que se enteró de la verdad y ahora la mira de otra manera. Isabella palideció. ¿Cómo sabe? Alejandro me lo contó. Vio a Mateo en el hospital. Vio cómo salió corriendo. Sofía negó con la cabeza. Su familia perfecta se está cayendo a pedazos. Isabella. Y no es mi culpa. Es culpa de su padre, que hace 18 años obligó a un joven tonto a tomar una decisión de la que se arrepiente hasta hoy. Santiago no se arrepiente. ¿De verdad? Sofía sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Me escribió ayer. Me pidió que nos viéramos. Quiere hablar. Disculparse. Isabella miró la pantalla. Esas pocas líneas escritas por su marido a otra mujer. Y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso no significa nada, dijo. Pero su voz tembló. Quizás. O quizás no. Sofía guardó el teléfono. No quiero a su marido, Isabella. No lo necesito. Pero no voy a permitir que me amenace a mí ni a mis hijos. Se levantó. Y dígale a su padre que si intenta algo, se lo contaré todo a los periodistas, a los socios, a todos. Contaré cómo un respetado político chantajeó a un joven empresario para que se casara con su hija. Contaré sobre las amenazas, la presión, todo. No tiene pruebas. No necesito pruebas. Con los rumores basta. Sofía sonrió. Usted sabe cómo funciona esto. Cuando el río suena, agua lleva. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Espere. Isabella se levantó de un salto. ¿Qué quiere? ¿Dinero? Sofía se detuvo en la puerta y se giró. Quiero que nos dejen en paz. A mí. A Alejandro. A Sophie. No pretendemos quedarnos con su dinero. Ni con su familia. Ni con su vida. Pero si nos atacan, me defenderé. Salió. Isabella se quedó de pie en medio del café. El mesero la miraba con curiosidad. Los clientes de las mesas vecinas cuchicheaban. Por primera vez en su vida. Isabella no sabía qué hacer. Mateo no apareció en casa durante 3 días. Isabella le llamaba cada hora. No contestaba el teléfono. Le escribía mensajes, los leía, pero no respondía. Llamó a todos sus amigos, pero solo se encogían de hombros. Sí, estuvo con nosotros, pasó la noche, se fue por la mañana. Al cuarto día, lo encontró en el parque junto al lago. Estaba sentado en una banca, mirando el agua gris, y parecía como si hubiera envejecido 10 años. Mateo. No se dio la vuelta. ¿Me puedo sentar? Silencio. Isabella se sentó a su lado sin esperar respuesta.
durante un rato. Simplemente se quedaron sentados, madre e hijo, separados por algo más grande que la distancia. No quiero hablar, dijo él finalmente. Lo sé, pero necesito decirte algo. ¿Qué más? ¿Alguna otra mentira? Isabella suspiró. Las palabras le costaban trabajo. Cada una era como una piedra en la lengua. Fui a verla. A Sofía. Intenté, vaciló. Intenté hacer que se fuera. La amenacé. Mateo giró la cabeza. Había algo nuevo en sus ojos, no ira, no resentimiento, decepción. ¿Y qué? ¿Te mandó a volar? Isabella esbozó una sonrisa torcida. Educadamente, pero con firmeza. ¿Y sabes qué? Tenía razón. ¿En qué? En todo. Isabella miraba el lago. Toda mi vida pensé que estaba protegiendo a mi familia, que hacía todo bien, pero en realidad solo tenía miedo. Miedo de perder lo que tengo. Miedo de la verdad. Mateo guardó silencio. Tu padre no me amaba cuando nos casamos. Lo sabía. Lo supe desde el principio. La voz de Isabella tembló. Pero pensé que el amor llegaría, que me lo ganaría, que si era la esposa perfecta, la madre perfecta, él se olvidaría de ella. ¿Y qué? ¿Se olvidó? ¿O fingió que se olvidó? Construimos una vida. Te tuvimos a ti. Creamos una familia de verdad. Mateo, quizás empezó mal, pero es de verdad. ¿De verdad? Mateo negó con la cabeza. ¿Construida sobre mentiras y chantajes? Sí. Isabella se volvió hacia su hijo. ¿Pero eso la hace menos real? ¿Acaso 18 años no significan nada? Mateo no respondió. Volvió a mirar el lago. Esa agua gris y fría que fluía hacia algún lugar lejano, llevándose consigo las hojas caídas. No lo sé, dijo finalmente. Ya no sé nada. A Santiago le dieron el alta una semana después del accidente. Las costillas todavía le dolían. La cabeza le daba vueltas. Pero los médicos dijeron, puede irse a casa. Reposo. Nada de esfuerzos. Revisiones regulares. A casa. Esa palabra sonaba extraña. ¿Dónde estaba ahora su casa? Isabella lo recogió a la salida del hospital. En silencio. Tomó su maleta. En silencio. Abrió la puerta del coche. No hablaron en todo el camino. La casa estaba vacía. Mateo se había ido con su abuela, la madre de Isabella, que vivía fuera de la ciudad. Dijo que necesitaba tiempo. No especificó cuánto. ¿Quieres un té? Preguntó Isabella cuando Santiago se sentó en el sofá de la sala. Sí, gracias. Ella se fue a la cocina. Santiago se quedó sentado, mirando la habitación familiar, esas paredes, esos muebles, esas fotografías enmarcadas. 18 años de vida. Y ahora todo parecía un decorado. Hermoso, caro, pero vacío. Isabella regresó con 2 tazas y se sentó en el sillón de enfrente. Tenemos que hablar, dijo ella. Sí. ¿Quieres el divorcio? La pregunta quedó suspendida en el aire. Santiago miró a su esposa. A esa mujer con la que había vivido 18 años. Que le había dado un hijo. Que había estado a su lado en la salud y en la enfermedad. No, dijo. No. No quiero el divorcio. Algo en el rostro de Isabella tembló. Entonces, ¿qué quieres? La verdad. Santiago dejó la taza en la mesa. Quiero que dejemos de mentirnos. El uno al otro. A nosotros mismos. A todos. ¿De qué hablas? De todo. Se levantó y se acercó a la ventana. Hace 18 años tomé una decisión. Incorrecta. Cobarde. Miserable. Dejé a la mujer que amaba por dinero y conexiones. Me casé contigo sin amor. Lo sé, pero eso fue hace 18 años. Isabella. Se dio la vuelta. Desde entonces, muchas cosas han cambiado. Tú has cambiado. Yo he cambiado. Construimos algo real. ¿Qué quieres decir? Que te amo. Las palabras le costaron, pero las dijo. No como la amaba a ella. De otra forma. Pero te amo. Isabella lo miró durante un largo rato, en silencio. Luego bajó la cabeza. La amenacé, dijo en voz baja. A Sofía. Traté de hacer que se fuera. Lo sé. Me escribió. ¿Y ahora qué? Ahora, Santiago se sentó junto a su esposa y le tomó la mano. Ahora tenemos que arreglarlo todo. Juntos. La reunión tuvo lugar un domingo. En el mismo parque junto al lago. Eran 6, Santiago e Isabella. Sofía con Sofi, Alejandro y Mateo. Una extraña compañía. 2 familias. Rotas y remendadas. Unidas por la sangre y el dolor. Santiago habló primero.
Se disculpó con Sofía por el pasado, por su cobardía, por la mentira. Se disculpó con Alejandro por 17 años de ausencia, por no haber sabido y no haber buscado. Sofía escuchó en silencio. Luego asintió, breve y secamente. Yo también tengo la culpa, dijo. Oculté a un hijo. Mentí. Quise vengarme. Miró a Alejandro. Perdóname. Alejandro no respondió, pero algo en su rostro se suavizó. Isabella habló al final. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Les tenía miedo, le dijo a Sofía. Miedo de que me quitaran lo que yo consideraba mío, mi marido, mi familia, mi vida. Hizo una pausa. Pero eso estaba mal. Usted no es mi enemiga. Es solo otra parte de esta historia. Sophie, a quien todo esto le parecía incomprensible y aburrido, tiró de la manga de su mamá. Mami, ¿podemos ir por un helado? Todos se rieron. Una risa nerviosa, incómoda, pero sincera. Y esa risa rompió algo, derritió algo. Claro que sí, dijo Sofía. Vamos todos juntos. Caminaron por la alameda del parque. Una extraña procesión de 6 personas. Sophie corría adelante, agitando los brazos. Detrás de ella, Mateo y Alejandro caminaban en silencio, uno al lado del otro, mirándose de reojo de vez en cuando. Santiago miraba a sus hijos, a esos dos muchachos tan parecidos y tan diferentes, y sentía algo extraño. No felicidad, no. Más bien esperanza. Se harán amigos, dijo Sofía, captando su mirada. ¿Tú crees? Lo sé. Ambos son igual de tercos. Como tú. Santiago sonrió. Eso es malo. Eso depende. Sofía hizo una pausa. No te he perdonado. Santiago. No sé si algún día podré. Lo entiendo. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por Alejandro. Por Sophie. ¿A quién salvaste? Gracias. Adelante. Sophie se detuvo junto a un puesto de helados y se giró. Exigente. Apúrense. Quiero uno de chocolate. Mateo fue el primero en sacar la cartera. Yo invito. Alejandro resopló. Fresa. Cállate. Cállate tú. Pero en sus voces no había ira. Más bien, algo parecido a las bromas entre hermanos. Isabella tomó a su marido del brazo. Sus dedos estaban fríos. Pero su agarre era firme. ¿Lo lograremos? Preguntó en voz baja. Santiago miró a su extraña familia, rota y vuelta a pegar. A la esposa que una vez no amó y que ahora amaba. A la examante que una vez traicionó y que ahora respetaba. A sus hijos, uno que crió y otro que perdió y encontró. Lo lograremos, dijo. Muchos años después, Sophie escribiría en una redacción escolar. Tengo una familia inusual. Tengo una mamá, 2 hermanos y otro papá. No es mi papá de verdad. Pero casi. Me salvó la vida cuando era pequeña. Se arrojó frente a un coche para que no me atropellara. Mi mamá dice que a veces la gente hace cosas malas, pero eso no significa que sean malos. Significa que son humanos. Y los humanos cometen errores. Lo importante es saber perdonar. Yo aprendo a hacerlo todos los días. La maestra le pondría una excelente calificación y escribiría en el margen, una reflexión muy profunda para tu edad. Sophie se lo mostraría a su mamá. Sofía lo leería y lloraría. Por primera vez en muchos años. No de dolor, sino de otra cosa. De eso que se llama reconciliación. Aquí termina nuestra historia. Gracias por haberme acompañado hasta la última palabra. Si este relato tocó tu alma, apoya el canal con un me gusta y una suscripción. Compártelo con aquellos a quienes también podría resonarles. Escribe en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de los protagonistas. Y yo me despido de ustedes. Hasta nuevas historias.